El tema del día de hoy en el interruptor es extremadamente interesante porque muchas veces hablamos de la desigualdad en la salud. Pero, ¿qué es esa desigualdad? ¿A qué no accede la gente que no accede a la salud privada? Para hablar de este tema tenemos a una maestra, Carolina Velasco. Un aplauso para ella. Voy a proceder a leer tu currículum, que es impresionante. Economista de la Católica. Máster en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de la Universidad de Londres. Trabajaste en el Ministerio de Educación, en el Instituto de Libertad y Desarrollo, en la Municipalidad de Santiago, investigadora CEP. Me imagino que debe ser la superhéroe de tus sobrinas y de todas las cabras chicas que te rodean, ¿no? No le pongamos color. Ok, comencemos con el tema de la diferencia de la salud. Nosotros estábamos revisando que en nuestra Constitución se nos garantiza una salud igualitaria, sin embargo también se nos garantiza que podemos optar entre una salud privada y una salud pública. ¿Tiene esto consecuencias? ¿Qué dice esto de nosotros como país finalmente? A ver, no es que tengamos acceso a una salud igualitaria. Es difícil que tú tengas acceso a una igual salud porque eso depende de muchas cosas, pero lo que dice la Constitución es que tienes derecho a un libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, prevención, cuidado de la salud, etc. ¿Qué es eso? Porque yo me enredé. Exacto, bueno, no es fácil. Normalmente los países determinan un cierto plan básico de salud al cual todos tienen un derecho mínimo, por decirlo así. En Chile hoy día eso podría interpretarse como, por ejemplo, si bien tenemos FONASA y tenemos la ISAPRE, ambos tienen que otorgar un servicio mínimo, por ejemplo, el auge, y además ciertas prestaciones, llámese atenciones en salud con el doctor, con el especialista, con los hospitales mínimos, eso es lo que nuestra cobertura mínima. Eso es lo que nuestra Constitución nos garantizaría, una cobertura claro. mínima. ¿Qué es lo mínimo? ¿De qué es lo mínimo que estamos hablando? Porque uno podría decir lo mínimo es un parche curita, lo mínimo es, no sé, un termómetro cuando tienes fiebre, lo mínimo puede ser cáncer, que ahora todo el mundo va a tener cáncer. ¿Cuál es tu reflexión? Es complicado porque los países lo que van haciendo es incrementar, por decirlo así, esta canasta de prestaciones. Prestaciones, de nuevo, son atenciones en salud. Esto va aumentando en el tiempo en la medida que el país también puede ir financiando más cosas. Porque al principio, evidentemente, no te pueden financiar. Por ejemplo, la ley Ricarte Soto hace poco se aprobó, ¿cierto? O sea, esas son enfermedades súper caras y que afectan a pocas personas cuando lo comparas con el total de la población. Entonces, primero se va a cubrir probablemente la diabetes, que afecta a más personas de la población, y quizás un paso ya posterior es cubrir las enfermedades que son más costosas y que afectan a pocas personas. Entonces, en ese sentido, los países van avanzando en poder cubrir cada vez más cosas. O garantizar cada vez más cosas. Si bien eso parece lógico, ¿no? En términos como económicos, parece un poco injusto, porque finalmente la enfermedad es una catástrofe que a uno le pasa. ¿Sí o no? Y pareciera que porque te tocó esta catástrofe rara, no te van a cubrir y de repente, oye, a ti te tocó, como que siempre estamos, como que pareciera que nuestro sistema siempre como que va para la mayoría, ¿no? Es que eso es lo que le pasa finalmente a los gobiernos. O sea, a mí me tocó trabajar en un ministerio, como tú decías, y efectivamente hay que priorizar. O sea, tú no puedes, por ejemplo, ahora estuvo la discusión de educación, se priorizó educación superior, otros querían que se priorizara educación preescolar. Nunca te alcanzan los recursos para todo. Eso es lo primero que me enseñaron en economía. Yo llegué a economía y dijeron, los recursos no alcanzan. Ya, pero espérate. Hay que priorizar. ¿Los recursos no alcanzan acá en Chile o los recursos no alcanzan en ninguna parte? No, en ninguna parte, porque cada uno en su nivel. ¿Y cuáles son los criterios para priorizar, aparte de como que afecte a un montón de gente? Ese es uno, pero tienes, por ejemplo, costo-efectividad. Es decir, que puede ser súper bueno, te pueda mejorar o por lo menos aminorar tu malestar a un costo bajo. Porque tú puedes, obviamente, a una persona salvarle la vida, pero a un costo altísimo cada día. De hecho, las personas en el fondo muchas veces optan por descontinuar los tratamientos. Okay. Entonces, por ejemplo, personas que están con un cáncer muy avanzado a veces ya no quieren más. Entonces, no quieren una nueva quimioterapia, no, prefieren quedarse así y ver qué pasa. ¿Cuál es tu opinión de cómo está la salud hoy en día en Chile? La salud pública, hablemos. La salud pública, lo que pasa es que, bueno, tú tienes que Chile, hoy día en los indicadores generales, sale bien parado. Chile tiene tasas de esperanza de vida súper altas en relación a sus ingresos si nos comparamos, bueno, con Latinoamérica ni hablar, estamos mucho mejor. Hoy día tenemos una esperanza de vida cercana a los 80 años, las mujeres viven un poco más que los hombres, pero es alta esa esperanza de vida, está al nivel de la OECD. ¿Cuál es la esperanza en un país, en Estados Unidos, por ejemplo? En Estados Unidos, mira, el promedio de la OECD está hoy día en, creo que 80 y algo años. Te estoy haciendo como un quiz sorpresa. Me estás haciendo buscar, pero justo estaba ahí. Ya, okay. No, pero el promedio de la OECD está hoy día en
incluso menos que nosotros, en 78 años, justo, en realidad estamos por ahí. Ya, eso es algo bueno que tenemos. Eso es algo bueno, y si tú miras las tasas de mortalidad de cáncer, o las tasas de mortalidad materna, o incluso las tasas de mortalidad infantiles también están relativamente bien. No están tan bien como en la OCDE, pero no están en lo peor de la OCDE, o si nos comparamos de nuevo con Latinoamérica, estamos bien. O sea, en general el país está bien. Ahora, el punto es cuando tú miras dentro la atención y cuando tú miras... porque en el fondo lo que te quiero decir, la gente no se está muriendo en Chile, no se está muriendo por enfermedades, no sé, si llega al hospital va a recibir atención, etcétera. Lo que ocurre es que hay diferencias en esa atención. Okay, ¿y por qué existe como esa sensación de que la gente se muere porque no la atienden en la sala de espera, cuando como uno ve en los noticieros de que la gente está en camillas afuera, que los algodones están en unos tarros oxidados? No, si algo de eso hay. Lo que pasa es que, bueno, el noticiero no va mostrando todas las personas que no se murieron esperando. Okay. Voy a sonar feo lo que estoy diciendo, pero en el fondo evidentemente hay también un caso, se muestra el caso, justamente el caso más terrible. Pero bueno, es innegable que hay listas de espera, que las personas no son atendidas al tiro, sobre todo las cosas más complejas, porque la gente puede acceder al consultorio relativamente fácil. Las urgencias se llenan justamente porque cuando tú tienes que atenderte, por ejemplo, con un especialista, tienes que esperar meses. Las listas de espera son normalmente por cirugía y por la atención de especialidad. Ya, pero ¿no es finalmente que funcione lento sinónimo de que no funciona? Porque uno podría decir, Sí, claro, claro, el sistema funciona, pero funciona lento. Pero bueno, si funciona lento no está funcionando igual, porque nuevamente, cuando tú estás enfermo y te dan hora para 2 meses más, como que es como una mierda. Como que no sabéis si te vayas, no tenéis control de nada, no tenéis seguridad. Que en salud se juntan todas las cosas malas que uno podría decir para afectar un sistema o un área. Es un área, digamos, de las políticas públicas donde se junta todo lo malo, porque todos los problemas que tú podías encontrar económicos, de información, de lo que quieras, se encuentran acá. ¿Por qué? Porque como tú bien dices, yo de hecho, como cuando soy paciente, no entiendo nada de lo que me está pasando. Probablemente el doctor es el que sabe, yo me entrego a lo que él me diga. Entonces, en ese sentido, yo tampoco puedo exigir mucho más, porque salvo lo que pueda mirar en internet, pero es muy difícil. A diferencia de otras áreas donde uno tiene más opinión, puede saber más, puede, no sé, la salud realmente es un tema complejo. Entonces, efectivamente, en ese sentido, el que no te atiendan o el que uno se quede, digamos, esperando y todo, es un problema y sí habla de una atención que podría mejorar. Lo que pasa es que eso, vuelvo a lo del principio, es progresivo. Es progresivo porque finalmente no hay plata para todo. Exacto, y porque bueno, en general en un país no hay plata para todo, pero además dentro de salud tampoco tú puedes hacerte cargo de todo. Ahora, mira, nosotros llevamos 3 semanas haciendo este programa y una de las conclusiones que podemos sacar como abuelo de pájaro es que justamente no hay plata para cosas que son súper importantes para los ciudadanos. Por ejemplo, no hay plata para mejorar el transporte, que finalmente no es como cuando hablaban de la UP, que había que hacer 2 horas para comprar 1 kilo pan. Bueno, si te tenéis que transportar 2 horas para ir a comprar 1 kilo pan, no estamos tanto mejor. En salud tampoco alcanza la plata y en educación tampoco alcanza la plata. Son como 3 cosas fundamentales de la vida de los seres humanos. Estoy de acuerdo. Entonces la pregunta es, ¿en qué estamos gastando la plata? Y si estamos gastando la plata en otras cosas, ¿qué réditos estamos teniendo como ciudadanos como para decir, ¿sabes qué? Ya, por lo menos está bien. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo comparto que quizás en educación no es que no haya plata, es que se usó quizás donde algunos, como por ejemplo yo me encuentro dentro de eso, pensamos que no debió haberse usado. Yo pienso que debió haberse usado antes. En educación, te lo digo con conocimiento de causa por haber estado en el ministerio, debió haberse usado en educación preescolar, debió haberse usado en educación escolar, sobre todo, y debió haberse usado quizás incluso en un apoyo al trabajo de las madres, digamos, en mejorar esa área. En educación hay plata, solamente que se destinó mal. Y hubo plata, sí, se generó una reforma tributaria para obtener plata para educación. Ahora, en salud también se generó una reforma para obtener plata para salud, pero fue destinada a hospitales que han ido más lento de lo esperado en su construcción, y por lo demás, creo yo, no es lo único que debiera mejorar. O sea, efectivamente faltan hospitales, faltan camas, pero el crear más hospitales, si uno no tiene los médicos suficientes, tampoco sirve. O si uno no tiene los equipos suficientes, tampoco sirve. O si no mejoras como la forma de funcionamiento también de los hospitales, tampoco sirve, porque replicar un hospital igual como funcionan los actuales, que tiene ya críticas, creo que, o sea, siempre sirve, pero en el fondo podría hacerse mejor. ¿Tú encuentras que se está gastando la plata a lo mejor en otras cosas
que no es la educación, que no es la salud, por ejemplo, o el transporte, que tú decís como, pucha, ¿por qué están gastando tanta plata en esto? Bueno, es que uno siempre piensa que, porque Ya es su no, pero área, tú, yo ya estoy metida en viene el tú. área de educación, en el área de salud, perdón, de educación en el pasado. Y sí, siento que se podría gastar más acá, ¿Y en qué o gastar encontráis? mejor. En realidad yo quizás, más que gastar más también, porque el país está apretado, etcétera, quizás haría otro tipo de cosas.